Baja el dólar, baja el riesgo país, suben los bonos, suben las acciones. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Que estábamos hociqueando el abismo el viernes a la tarde cuando terminaba la jornada. Bueno, el gobierno de Milei sorprendió hoy luego de una semana contra las cuerdas. ¿Eh? No es metáfora. Retenciones cero y el pulgar arriba del Tesoro de los Estados Unidos le permiten despejar las dudas camino a octubre y bajar la tensión cambiaria que desató el pánico luego de las derrotas en las elecciones bonaerenses y también en el Congreso. Recordemos que el precio del dólar superó la banda el primer día en que el Congreso rechazó 2 vetos y el segundo día esta situación se agravó para derivar en el tercer día en lo que todos vimos, ¿no? Una corrida, lisa y llanamente. Y el viernes pasado, en medio de la corrida, con el Banco Central vendiendo la friolera de 1.100 millones de dólares en 3 ruedas, Juan Carlos de Pablo, el economista, decía una frase que me anoté. En momentos así, el que tiene la decisión ejecutiva se hace una sola pregunta. ¿Qué hacemos? Bueno, y creo que todos nos preguntábamos, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Pueden hacer algo? Mientras el mercado apostaba directamente todas sus fichas a un fin abrupto del esquema cambiario, ese era el mejor escenario, ¿no? El mejor escenario del mercado era un fin abrupto del esquema cambiario por la incertidumbre sobre el plan económico y el pago de la deuda. El gobierno de Milei sorprendió suspendiendo las retenciones a cero para el campo hasta octubre o hasta alcanzar acumular el equivalente a 7.000 millones de dólares. Primero recordemos que nunca en 23 años hubo un momento en que se hubieran quitado todas las retenciones. En todos los momentos donde hablamos de un dólar soja, con el famoso blend, nunca en esas situaciones hubo una baja a cero. Claro, la medida busca disipar dudas sobre un punto que era el que más le inquietaba al mercado. ¿Cómo va a pagar Argentina sus vencimientos de deuda si está gastando el dinero que hay en dólares en el Banco Central para sostener el techo de la banda? Esta era la pregunta y no parecía tener respuestas el viernes a la noche. Cuando la política y los mercados trataban de anticipar esta mañana los pro y los contra de la baja de retenciones, porque también hay que analizar todo eso, el propio secretario de los Estados Unidos del Tesoro, Scott Bessent, confirmó en su cuenta personal de X un apoyo que hasta ahora me parece no tiene antecedentes por parte de los Estados Unidos para Argentina, comparándolo con cualquier otra situación de crisis donde la ayuda vino de Estados Unidos. Dijo esto Bessent: Argentina es un aliado sistemáticamente importante en Latinoamérica y estamos listos para hacer lo que sea necesario para darle apoyo. Luego agregó, todas las opciones están en la mesa, no se limitan a una línea swap, a una compra directa de divisas o a la compra de deuda pública en dólares con el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada, agregó, se mantienen expansivas y Argentina será grande de nuevo. Dijo usando la frase de Trump, ¿no? La frase MAGA, Make America Great Again, la usó para hablar de Argentina. Seguimos teniendo confianza, afirmó, en que la disciplina fiscal y las reformas pro crecimiento del presidente Milei son necesarias para quebrar la larga historia de declinación de la Argentina. Luego de esto confirmó la reunión con Milei mañana en la ciudad de Nueva York. A ver, en forma casi instantánea, el rojo de los bonos y las acciones pasó a verde y también el riesgo país comenzó a declinar luego de aquellos febriles 1.500 puntos de riesgo. A ver, quiero decir algo acá, me parece importante. Creo que se trata de lo que yo llamo un puente de confianza hacia octubre. No hay soluciones mágicas para un país como el nuestro. La única solución puede venir de que la economía crezca. Si la economía crece, produce dinero genuino, trabajo genuino. No estamos hablando de anabólicos, ¿no? Pero para que la economía crezca, hay un camino por recorrer. El punto es, siempre para los gobiernos no peronistas, cuando aparece alguna duda en el horizonte sobre el pago de la deuda, sobre el resultado de las elecciones,
cómo recorrer el camino que le queda hasta las elecciones, sin deteriorarse. Eso, la última vez que ocurrió fue cuando el presidente Macri buscaba su reelección y las elecciones de la PASO no salieron como esperaban. Entonces, esa estampida que generó el mercado no le permitió llegar con la musculatura suficiente, a pesar de que logró revertir con su caravana del sí se puede mucho de ese resultado desfavorable. Entonces, acá no estamos ante una elección presidencial, pero sí estamos ante una elección de medio término que es muy importante porque va a ser la que determine la fuerza que tenga el mandato de Milei en la segunda parte de su presidencia, que es los 2 últimos años. Entonces, si volvemos al postulado de que para que la Argentina salga adelante tiene que crecer, no alcanza una estabilización. Y Milei, para poder hacer reformas que permitan crecer, necesita apoyo en el Congreso para tener más bancas y de esa manera también tener la densidad política para plantearle una alianza a los gobernadores que piensan lo mismo. Porque hoy si uno divide la Argentina entre los que quieren encarar el mismo rumbo que Milei, probablemente con matices, con una posición menos ortodoxa, se va a encontrar con que hay un consenso de un 70%, alrededor de 65, ¿querés? El resto es el núcleo duro kirchnerista que quiere ir a otro lugar. Uno a veces dice Venezuela, si querés decir China, pero a ningún lugar que por lo menos esté relacionado con una visión de democracias de mercado. Estamos hablando de otra cosa. Y la verdad que eso, de eso creo que nadie duda, pero voy a tomar el mejor ejemplo. Cuando las cosas se empezaron a poner feas la semana pasada, en un contexto donde había quedado expuesta la máxima debilidad del gobierno en materia de gobernabilidad, Cristina Kirchner posteó: hay olor a default. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que estaba coincidiendo con el mercado en que las dudas estaban planteadas en el pago de la deuda? Obvio. Pero también estaba verbalizando el fin de la película, ¿no? En lo que fue un despliegue de la oposición kirchnerista, un despliegue, verbalizado de intenciones destituyentes, golpistas o como ustedes quieran llamarles. La oposición unificada le había propinado una derrota tan contundente al gobierno en el Congreso que era difícil pensar cómo transitaba el tiempo restante hasta las elecciones en materia de mercados. Los gobernadores que casi en su mayoría enfrentan a Milei en sus provincias, uno puede decir que esto también es error de los armados del gobierno, que fueron muy agresivos, pero la realidad es que los gobernadores que enfrentan a Milei en estos comicios, en sus provincias, y ojo, hasta los gobernadores aliados le soltaron la mano la semana pasada. Los aliados le soltaron la mano al gobierno. Hoy, luego de la baja de retenciones, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe y también el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hoy candidato y referente presidencial, coincidieron en pedir que sea permanente la baja de retenciones. Y también criticaron la medida. No la podían criticar porque digamos que son provincias cuyo corazón productivo es el campo, pero la consideraron electoralista y obviamente pidieron que sea permanente la baja. Tanto Martín Yarlora como Maximiliano Puyaro gobiernan provincias donde el campo es clave. Y ambos habían endurecido fuertemente sus posiciones frente al gobierno de Milei. El campo obviamente celebró la medida y también pidió que sea permanente. Recordemos que en la rural, Milei prometió eliminar las retenciones, pero que hay una cuestión fiscal por las cuales hacerlo totalmente no parece posible. Ahora también caben los cálculos fiscales, si ustedes quieren, que tendrá la eliminación de este mes. Pero es indudable que si Milei tenía que tomar decisiones para gobernar, las tomó al borde de un precipicio. Y que construyó un puente de certidumbre hasta las elecciones de octubre.
Yo creo que va a tener el veredicto real en el mercado, todo lo que se ha decidido hoy, pero ya significa muchísimo en lo político ese puente de certidumbre. Sobre todo si consideramos el clima destituyente reinante y las presiones de la oposición kirchnerista que buscaban sin disimulos, y ustedes habrán leído todo tipo de comentarios cuando se cumplieron los 100 días de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, la oposición kirchnerista buscaba que Milei caiga antes de los comicios. No querían llegar a las elecciones, porque ellos veían en una situación eventual de conmoción una oportunidad para un indulto de Cristina. En definitiva, creo que este fin de semana se puso a prueba la capacidad de Milei de maniobrar en una crisis que muchos auguraban podía ser terminal ante la cantidad de días que restaban hasta los comicios y las pocas reservas. Pero el gobierno no puede descansar solo en esto, también tiene que desandar muchos errores propios. Porque incluso teniendo una muy buena elección, tiene que establecer alianzas. Ahora, si el gobierno no controlaba la corrida, ¿no? Todos decíamos, ¿qué va a pasar hoy en los mercados? ¿Qué va a pasar con el dólar? Si el gobierno no controlaba la corrida, en principio, yo hablé con alguien muy influyente y muy importante, no del gobierno, pero que la verdad es casi como hablar con el oráculo. Y me dijo, es importante que el gobierno controle la corrida rápidamente. De eso depende todo. Imagínense, si eso no pasaba, la mayoría de los economistas estaba apostando a una modificación del esquema cambiario, con una eventualmente liberación de las bandas o una eliminación de las bandas y el consiguiente impacto en la inflación y en la actividad, lo que iba a terminar poniendo en duda también los logros del gobierno. Yo creo que estamos en un escenario donde todos se van a ver obligados a recalcular. Y en un cambio de dinámica que también observan los votantes ahora. Porque como decía, el primer veredicto está ocurriendo ahora en los mercados. Pero el segundo veredicto es en las elecciones de octubre. Y solo entonces vamos a saber la fuerza que le dan las urnas a las reformas que necesita la economía para crecer. Creo que por lo pronto Milei mostró reflejos agudos en su prueba más difícil hasta ahora. Esto es la crisis más difícil que haya tenido que enfrentar Milei desde que asumió la presidencia. Hola, hola, ¿cómo están, gente? Gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Si bancan a Milei, sobre todo las ideas de la libertad, no se olviden de suscribirse al canal activando la campanita, darle al like y compartir el video. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.